En 2015, el glaciar de la Marmolada se derritió lo suficiente para que un equipo de investigadores entrara por primera vez en un lugar que llevaba cerrado 100 años. Lo que encontraron dentro no eran rocas, no era hielo vacío. Eran camas, ropa, linternas, periódicos, latas de comida. Los objetos personales de miles de soldados perfectamente conservados, exactamente donde los habían dejado en 1917. Ese es el secreto que esconde el suelo de los Dolomitas que casi nadie conoce. Y el del glaciar no es el único. Debajo de los refugios más famosos de estas montañas hay túneles, búnkeres y, en algunos casos, ciudades enteras. Construidas en guerra, selladas por el hielo, olvidadas durante un siglo. En este vídeo vas a ver qué hay ahí abajo y al final vas a entender por qué la próxima vez que te sientes en la terraza de un refugio, el paisaje te va a parecer completamente diferente. Mayo de 1915. Italia declara la guerra a Austria-Hungría. El frente no está en las llanuras, está aquí, en los Dolomitas, a más de 2000 metros, con nieves que llegan en octubre y no se van hasta junio. Los soldados no pueden bajar al valle cada noche. Tienen que vivir en la montaña, donde puedan, como puedan. Y lo que construyeron para sobrevivir transformó estas montañas para siempre. ¿Sabes cuántos años duró esa guerra aquí arriba? 29 meses, casi 2 años y medio, sin parar, con avalanchas que en algunos inviernos mataron casi tantos hombres como el enemigo. Los ingenieros que llegaron aquí en 1915 eran en su mayoría canteros, hombres que llevaban toda la vida excavando piedra en los Alpes. Y lo que les pidieron era casi imposible: construir posiciones defensivas en paredes verticales, excavar túneles dentro de montañas de roca sólida, crear lugares donde miles de hombres pudieran vivir sin salir al exterior. Lo hicieron. Tardaron meses, pero lo hicieron. Hay un lugar que lo muestra mejor que ningún otro. Se llama Lagazuoi. Hoy tiene restaurante, habitaciones y vistas espectaculares al Paso Falzarego. Pero lo que hay exactamente debajo de ese refugio es algo que muy pocos visitantes conocen. Durante 29 meses, el Piccolo Lagazuoi fue uno de los puntos de batalla más intensos de toda la guerra en los Alpes. Italianos en la cara sur, austríacos en la cumbre. Y los dos bandos tomaron la misma decisión: si no puedo tomarte por fuera, te tomo por dentro. Los soldados italianos capturaron una cornisa en la cara sur de la montaña, una cornisa tan estrecha que apenas cabía un hombre de pie, y desde ahí empezaron a excavar, hacia adentro, hacia arriba, hacia el enemigo. Trabajaban a la luz de velas, en galerías de menos de 1 metro de ancho, con agua goteando del techo, el aire frío y estancado, escuchando, al otro lado de la roca, los golpes de los austríacos que excavaban hacia ellos desde arriba. Dormían en tablones de madera. La comida les llegaba en teleférico mientras caían los disparos. Semanas sin ver la luz del sol. ¿Para qué hacían todo eso? Para colocar una mina directamente bajo las posiciones enemigas y hacerla explotar. El 20 de junio de 1917 lo consiguieron. La explosión se escuchó en los valles, destrozó parte de la cumbre. Los austríacos que habían controlado ese paso durante 2 años desaparecieron en segundos. Hoy puedes caminar por esos túneles. El museo al aire libre del Lagazuoi tiene los accesos abiertos en verano. Entras por donde entraban los soldados, caminas por donde vivían, llegas a la cornisa donde todo empezó. Llevas linterna propia
porque algunas secciones son completamente oscuras, las mismas secciones donde esos hombres pasaron meses. Pero el Lagazuoi es solo el principio, porque hay algo que ocurrió en los Dolomitas durante esta guerra que no tiene equivalente en ningún otro campo de batalla de la historia, y tiene que ver con el lugar que menos te imaginarías. La Marmolada, la cumbre más alta de los Dolomitas, 3.343 metros. Los soldados austríacos que la defendían se enfrentaban a un problema que ningún manual militar había resuelto antes. El frente pasaba por el glaciar. Estaban expuestos, sin protección, bajo fuego constante, y tomaron una decisión que parece sacada de una novela. Decidieron vivir dentro del glaciar, no al lado, dentro. Excavaron el hielo, crearon galerías, habitaciones, cocinas, hospitales, almacenes de munición. Todo en el interior del hielo de la Marmolada. Lo llamaron la Ciudad del Hielo. 12 kilómetros de galerías dentro del hielo, con profundidades de hasta 1000 metros. Miles de soldados austríacos viviendo ahí durante años. Es probablemente la construcción militar más extraña de toda la Primera Guerra Mundial. Y durante 100 años nadie pudo entrar. El hielo lo había sellado todo. Hasta 2015. Ese año, el glaciar se derritió lo suficiente para que los investigadores pudieran entrar por primera vez desde que terminó la guerra. Y se encontraron con algo que ninguno de ellos esperaba. Todo estaba ahí, exactamente donde los soldados lo habían dejado en 1917, cuando el frente colapsó y tuvieron que salir corriendo. Camas de paja, ropa, linternas, periódicos, latas de comida, huesos de animales, objetos personales de miles de hombres conservados por el hielo durante 100 años, como si el tiempo se hubiera detenido. Esos hombres sabían que se iban, que probablemente no volverían. Dejaron todo porque no había tiempo para llevárselo. El hielo lo guardó. Un siglo, esperando. Lo que el deshielo está revelando en la Marmolada no es solo arqueología. Es la historia de cómo vivían esos soldados, qué comían, qué leían, qué llevaban consigo. Una historia que nadie había podido contar hasta ahora porque nadie había podido entrar. Y cada año que pasa, el glaciar retrocede un poco más y aparecen más cosas. ¿Te preguntas qué más puede quedar ahí dentro? Los investigadores también. Cada temporada que el hielo se derrite, hay algo nuevo. Lo que empezó como una ciudad construida para la guerra se ha convertido en el archivo más extraño y más completo de cómo vivían los soldados de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se vivía dentro de la Ciudad del Hielo? Los austríacos excavaron el glaciar siguiendo la estructura del hielo. Las galerías principales tenían entre 2 y 3 metros de altura, suficiente para que un hombre caminara erguido, suficiente para instalar literas, mesas, una estufa de carbón. La temperatura dentro del glaciar era constante, alrededor de 0 grados. En invierno, eso era más cálido que el exterior, donde los termómetros caían a -20. En verano, era un alivio frente al calor de la roca. Tenían cocina, enfermería, un puesto de mando, un taller de reparaciones, incluso un espacio que usaban como sala de reuniones y a veces como lugar de culto. El suministro llegaba por una red de teleféricos militares que los austríacos habían construido en el primer año de guerra. Carne, lata, pan, café, munición, todo subía por cable desde los valles. Y el correo. Los soldados recibían cartas, las escribían de vuelta, dentro del glaciar, a 3000 metros,
A kilómetros del frente visible, la guerra tenía también eso: hombres esperando noticias de casa. Lo que el deshielo de la Marmolada está revelando no son solo objetos. Desde los años 90, el retroceso del glaciar ha sacado a la superficie los cuerpos de soldados austríacos e italianos que murieron en estas cumbres y quedaron sepultados por el hielo durante décadas. En 2012 aparecieron los restos de un soldado austríaco perfectamente conservado, con uniforme, equipo y documentación. Los análisis de ADN permitieron identificarlo y notificar a sus descendientes en Austria 100 años después. En 2022, el colapso de una parte del glaciar de la Marmolada mató a 11 alpinistas. Durante las operaciones de rescate, los equipos encontraron también restos de la Primera Guerra Mundial que el movimiento del hielo había desplazado hasta la superficie. No es un fenómeno que vaya a detenerse. El glaciar de la Marmolada ha perdido el 80% de su superficie desde 1954. Los expertos calculan que en 20 o 30 años habrá desaparecido completamente. Lo que queda dentro, cuerpos, objetos, estructuras enteras, saldrá antes de que eso ocurra. La montaña está devolviendo la guerra. Volvemos a los refugios, porque ahora que sabes esto, la próxima vez que llegues a uno vas a mirarlo de otra manera. El refugio Nuvolao lleva en pie desde 1883. Es el más antiguo de los Dolomitas. Desde su terraza se ven las Cinque Torri, que fueron campo de batalla durante años. La vista que tienes cuando comes ahí es exactamente la misma que tenían los observadores militares que desde ese punto dirigían la artillería. El refugio Lavassuoi está construido encima de los túneles, literalmente. Si duermes ahí, duermes sobre el campo de batalla. Muchos guardianes de refugios han encontrado objetos de la guerra durante obras: casquillos, herramientas, a veces algo peor. Es algo que sigue pasando. La razón por la que casi ninguna guía turística cuenta esto no es que sea difícil de encontrar, es que no encaja con la imagen que se vende de los Dolomitas. Se venden como paisaje, como naturaleza, como aventura limpia. Y todo eso es verdad. Pero debajo de ese paisaje hay una guerra que duró 3 años, que mató a decenas de miles de personas, que transformó montañas enteras en fortalezas. Los refugios donde descansas, los caminos que recorres, los miradores desde donde fotografías, todo eso existe en parte porque alguien lo construyó en condiciones que hoy nos resultan casi imposibles de imaginar. Eso no le quita nada al paisaje, le añade algo, una capa que la mayoría de visitantes nunca ven. Hay otra montaña cerca del Lagazuoi que pocas guías mencionan y que tiene una historia todavía más brutal. Se llama Col di Lana. Está en el valle de Arabba, a menos de 20 kilómetros del paso Falzarego. En italiano se traduce como Colina de la Lana, pero los soldados de ambos bandos la llamaban Blutkofel, en alemán, la cumbre de sangre. Entre 1915 y 1917, italianos y austriacos pelearon por esa cima en 23 asaltos distintos. 23 veces intentaron tomarse la cumbre el uno al otro. 23 veces fracasaron o perdieron lo que habían ganado. Al final, los italianos hicieron lo mismo que en el Lagazuoi. Excavaron un túnel de 100 metros directamente hacia la cumbre austriaca y pusieron una mina. El 17 de abril de 1916 la hicieron explotar. La explosión fue tan grande que cambió la forma visible de la cumbre desde los valles. Los restos austriacos se encontraron esparcidos en un radio de varios centenares de metros. Hoy, en la cima del Col di Lana hay una capilla,
la construyeron los supervivientes. Desde ahí se ven el Lagazuoi, la Marmolada y la Cinque Torri. 3 montañas, 3 minas, una misma guerra en el mismo horizonte. Todo esto que estás escuchando ocurrió hace poco más de 100 años. No es historia antigua, no es algo que pasó hace tanto tiempo que ya no tiene conexión con el presente. Los nietos de los soldados que lucharon aquí todavía viven en los pueblos del valle. Los guardianes de los refugios conocen la historia porque se la contaron sus abuelos. Y los glaciares siguen devolviendo evidencia de lo que pasó. Lo que hace especiales a los Dolomitas no es solo el paisaje, es que el paisaje y la historia son la misma cosa. No puedes separar las torres de roca de las trincheras que hay entre ellas. No puedes separar el refugio de los túneles que tiene debajo. No puedes mirar el glaciar sin saber lo que guarda. Esa es la capa que la mayoría de visitantes no ven, no porque no esté ahí, sino porque nadie se la ha contado todavía. Cuando caminas hoy por los túneles del Lagazuoi, el primer impacto es el frío. Entras desde la estación superior del teleférico y en 30 segundos la temperatura baja varios grados. El aire tiene un olor específico, piedra húmeda, tierra vieja, algo metálico que no sabrías describir con precisión, pero que no olvidarás. Las galerías son estrechas. En algunos tramos tienes que girar el cuerpo para pasar. La linterna ilumina las marcas que dejaron los picos de los soldados en la roca. Están ahí, exactamente igual que en 1916. Nadie las ha retocado, nadie ha restaurado nada. Es la roca tal como quedó cuando terminaron de excavar. A mitad del recorrido hay una sala más amplia. Era un punto de mando. Todavía se ven los ganchos en la pared donde colgaban los mapas. En el suelo, una plataforma de madera podrida que fue una litera. Cuando llegas a la Zengia Martini, la cornisa donde todo empezó, el contraste es brutal. Sales del túnel oscuro y frío y de repente tienes delante el Passo Falzarego, las Cinque Torri, el Valle de Cortina. El mismo panorama que vieron los soldados cuando capturaron esa cornisa en 1915 y decidieron que desde ahí iban a excavar hacia el enemigo. Ese momento, salir del túnel a esa vista, es de los más impactantes que puedes tener en los Dolomitas. Y casi nadie sabe que existe. Si quieres ver esto de primera mano, hay 2 lugares imprescindibles. El primero, los túneles del Lagazuoi. Acceso desde el teleférico del Passo Falzarego. Subes en teleférico, bajas caminando por el túnel. Entre 2 y 3 horas. Lleva linterna propia. Las partes centrales son completamente oscuras. El segundo, el Museo de la Grande Guerra de la Marmolada. En la base del teleférico de Malga-Ziapela tiene una sección dedicada a la ciudad del hielo con objetos recuperados del glaciar. Es probablemente el museo de la Primera Guerra Mundial más desconocido de toda Italia. Los 2 son accesibles en verano, de junio a octubre. Para organizarlo bien, el teleférico del Lagazuoi abre de mediados de junio a mediados de octubre. El refugio Lagazuoi tiene habitaciones si quieres amanecer ahí arriba. Reserva con meses de antelación, en julio y agosto, se llena rápido. Si vas a la Marmolada, la subida en teleférico desde Malga-Ziapela tarda unos 12 minutos. El museo está integrado en la estación superior. No necesitas hacer senderismo para verlo. Para el itinerario completo de los Dolomitas, cuándo ir, cuánto cuesta, cómo moverse sin coche y qué errores evitar, tengo el primer capítulo de mi guía disponible gratis. El enlace está en la descripción. No te pido que te suscribas porque sí. Te pido que te suscribas si este tipo de historia te interesa.
La historia que no sale en las guías, la que hay detrás del paisaje. Si es así, activa la campanita. Cada semana hay un vídeo nuevo. Y si este te ha gustado, el que más se parece es el de las trincheras verticales, el origen oscuro de las vías ferratas que hoy escala todo el mundo. ¿Lo tienes?